Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sandra Gómez Palacios y pertenezco al grupo 1 de la asignatura Lectores Autónomos de la Universidad del Quindío, Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. Programa Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística, SIGBA, modalidad distancia. Este video se realiza a solicitud de la docente Paola Pacanchipe para la asignatura Lectores Autónomos. Con respecto a las tres lecturas, las preguntas a las que les vamos a dar respuesta son: A. ¿Cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías? B. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector, de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? C. Observe el video de Gustavo Martín Garzó, Lecturas como acogida, y responda qué ideas son del escritor tienen relación con las tres teorías vistas en la unidad. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son las ideas comunes y las diferencias más puntuales en las tres teorías? Para mi concepto, las ideas más comunes entre las tres teorías son variedad e interpretación, la situación emocional, la participación autor-lector, interpretación y comprensión en la lectura, comunicación, el lector le da vida a la obra, educación con la lectura, conocimientos, el papel del lector-autor como lector, los tipos de lectura y adquirir nuevos conocimientos. Esto lo podemos observar en el lector modelo de Umberto Eco, donde dice que un texto contribuye a producir una competencia porque hace trabajar al lector, lo hace cuestionarse para así tener una mejor comprensión lectora. También nos dice que el lector modelo es capaz de participar en la actualización de la situación del autor. Existe un proceso comunicativo entre el escritor y el lector y el mensaje que transmite, ya que depende de esto es el éxito y el mensaje y lo que nos queda de cada lectura. Humberto Eco nos dice que un texto no interpretado es un texto no leído. Cada término tiene una definición, pero también depende del lector que lo realice. Cada uno de ellos hará su propia conclusión de cada lectura. Ningún texto se debe de leer por leer, sino que se debe hacer una lectura profundizada para sacar el mejor provecho de lo que leemos. El lector modelo es capaz de llenar espacios vacíos que se dejan en las obras literarias. Eso también lo podemos ver en la lectura sobre la lectura de Estanislao Zuleta, donde dice que el hombre moderno siempre está de afán y que quiere rápidamente asimilar la información. Sabemos que no debe ser así, por eso él hace la comparación con la vaca, como un rumiante. Se digiere la información, digerir lo que se lee una y otra vez para entender, analizar y sacar lo más beneficioso de dicha lectura. También nos habla del código común, que es cuando el autor nos informa por medio de palabras. El idioma también es una experiencia importante donde podemos evolucionar nuestro pensamiento y nuestro conocimiento y el vocabulario por medio de nuevas lecturas. El autor nos da a conocer lo que está sintiendo y lo que quiere transmitir con sus propias palabras, para dar a conocer sus puntos de vista y sus conocimientos. De la lectura, el modelo transaccional
de Luis de Rosenblatt, podemos decir que debemos tener sentido común para interpretar los textos. Tenemos que tener una buena lectura para así poder sacar lo mejor y poder ampliar nuestros conocimientos. Es allí donde debemos tener una interacción más allá entre el texto y el lector. Dice que la lectura es un diálogo con uno mismo. Se refleja una historia personal, social y cultural. También nos dice que influye mucho el estado emocional y anímico del lector. Dice que no existe un lector genérico, ni una obra literaria genérica, sino que existe 1.000.000 de lectores individuales que leen millones de obras literarias individuales. También nos dice que no existen dos personas que lean y tengan la misma interpretación de una misma obra. Cada lector interpreta, analiza y retoma el contenido de la lectura dependiendo de los conocimientos y vivencias que haya tenido. Bueno, continuamos con el segundo punto que dice, ¿cuáles son las diferencias entre las tres teorías? Para mi concepto, las diferencias que puedo analizar de las tres teorías son que cada una tiene diferentes lectores, no modelos. El distinto público al que va dirigido cada lectura, dependiendo su edad, su rango de estudio, sus conocimientos, pueden ser para escolares, universitarios o para el público en general. Tener y determinar tiempos y espacios para la lectura. Interpretación y emoción del lector. Aptitud del lector. Conocimientos lingüísticos en forma progresiva. Competencias lingüísticas. Bueno, como ya vimos anteriormente, cada autor tiene un punto de vista de cada lector. Podemos ver cómo Estanislao Zuleta hace la comparación con el camello, el león y el niño. Y en las tres podemos ver la evolución del lector y su interpretación. En el camello podemos ver la admiración, la dedicación, el trabajo que se va construyendo sobre la lectura. El león es solitario, es rebelde y en la forma de imposición de su jerarquía hace transformar la lectura. El niño es el nuevo conocimiento, el goce, ya no hay rebeldía, es el disfrute y la transformación con respecto a la lectura. Lo más valorado es que cada texto tiene que ser dirigido a distinto público, ya que todos los que leemos no pueden ser dirigidos a un solo lector, porque no todos van a poder interpretar la lectura de la misma manera y no van a poder sacar el mejor provecho de lo que se está leyendo. La idea es que cada lectura deje huella en nuestra vida y de cada una de ellas sacar el mejor provecho para ponerla en práctica. Los tiempos y espacios y la forma de cada persona de leer o de disfrutar el texto depende del interés del lector. No es bueno obligar a leer a nadie, se debe leer lo que nos gusta y lo que queremos aprender. Depende mucho la interpretación del lector. Esto lo vemos reflejado porque depende incluso del lector que le da distinta interpretación al texto, dependiendo de sus conocimientos, facultades y análisis e interpretación, y depende también del estado anímico del lector. Puede tomar su lectura de una u otra manera y asimilarla. Bueno, seguimos con la pregunta B. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de estas tres lecturas vistas? Podemos partir diciendo que los textos son un mensaje completo que se transmite verbalmente o por escrito. Tiene características determinadas,
Son mensajes completos, con ideas ordenadas, que se refieren a un tema específico. Existen textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Los textos son una cadena de enunciados que permiten dar un mensaje claro, coherente, y su finalidad es transmitir el mensaje. El texto siempre va a estar incompleto por dos razones. Primero, el significado que cada lector le da, y segundo, el contexto en el que se desarrolle la lectura. El texto se hace para que el lector lo actualice y lo amolde a su vivencia. El lector siempre va a trabajar al lector. Un texto siempre necesita de un lector que lo actualice y le dé vida. Un texto no interpretado es un texto no leído. Todo texto debe ser profundizado. El texto tiene su propia estructura. Debemos saber para quién está dirigido dicho texto y con qué fin se ha realizado. El lenguaje es indispensable en el texto. Existen los textos abiertos y los textos cerrados. Los textos abiertos van dirigidos a todo el público, mientras que los textos cerrados van dirigidos a un público específico y especializado. Continuamos con la pregunta de cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas. El papel del lector debe ser tener una buena actitud frente al texto, tener conocimientos y competencias lingüísticas, ser receptor, la disposición emocional, entender el texto, saber de qué se está hablando, e interpretación del texto. Saber cómo interpretar lo leído. El lector le da vida a la obra literaria. En cuanto al escritor, me parece que debe ser generador de emociones en el lector, saber a qué público y a quién está dirigido el texto. Siempre invitar a la lectura y a la investigación, crear hipótesis o preguntas al lector, cuestionarlo y que analice para que mantenga el contenido, interpretación del texto. Bueno, con respecto al tercer punto dice, observe el video de Gustavo Martín Garzó, Lecturas como acogida, y responda qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con respecto a las tres teorías vistas en la unidad. Bueno, mi punto de vista, después de escuchar la conferencia, puedo concluir que de los temas que abordó, me parece muy interesante y valioso el tema de los cuentos, ya que no deben desaparecer porque es algo indispensable en el desarrollo de una persona. Siempre se debe iniciar el interés de la lectura por medio de los cuentos, ya que es un tesoro invaluable, ya que son un símbolo muy valioso, iluminan el mundo infantil, la fantasía es muy importante en el mundo literario, que la literatura, los libros, son un refugio que nos brindan tranquilidad. Nuestro mundo se alimenta de un mundo exterior, vivencias propias y de nuestro entorno. Siempre debemos enfrentar nuestros miedos y temores a lo desconocido. Las lecturas son tesoros ocultos. La lectura es como un centro, un mundo, un núcleo o algo muy grande en el mundo literario, ya que nos brinda muchos conocimientos y aprendizajes. Es un lugar de comunicación y de encuentro. No leemos para saber lo que ya sabemos, sino para aprender y entender nuestros conocimientos para adquirir. No debe existir un mundo sin cuentos. Nosotros los lectores debemos ser siempre los protagonistas de nuestra propia historia. Bueno, compañeros y docente Paola, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias, espero sea de su agrado
y les haya gustado el video. Se hizo con mucho cariño y mucho respeto. Buenas noches, bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por la atención prestada. Adiós.